Retomamos ahora con la última sección del Deuteronomio, lo que va del capítulo 29, versículo 1, hasta el capítulo 34, versículo 12, la última parte. Esta última sección del Deuteronomio contiene un sermón sobre la alianza atribuido a Moisés, que es lo que corresponde al capítulo 29, con lo que vamos a empezar ahora, que va seguido de otro discurso de Moisés dedicado a los exiliados que corresponde con el capítulo 30. Luego figuran las últimas disposiciones de Moisés antes de su muerte, el traspaso de su autoridad a Josué, la puesta por escrito de la ley, que es confiada luego a los sacerdotes levíticos y puesta junto al arca de la alianza, y el mandato de celebrar una fiesta de renovación de la alianza. Según una tradición, la ley sería el testimonio contra el pueblo en caso de infidelidad. Pero según otra tradición, ese testimonio es el cántico de Moisés, que es lo que sigue en el capítulo 32. Luego de esto, desde el monte Nebo, Moisés pronuncia las últimas bendiciones sobre las tribus y por último aparece un relato sobre su muerte y sepultura, finalmente en el capítulo 34, el último del libro del Deuteronomio. Vamos a empezar a leer entonces, en realidad voy a leer desde el versículo 69 del capítulo 28, o sea, del capítulo anterior, ¿sí?, que corresponde a esta parte, hasta entramos en el capítulo 29 y dentro del capítulo 29 vamos a leer hasta el versículo 14. Estas son las palabras de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en territorio de Moab, además de la alianza que había hecho con ellos en el Horeb. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: ustedes han visto con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Egipto, al faraón, a sus servidores y a todo su país. Las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado y aquellos signos y prodigios admirables. Pero hasta el día de hoy el Señor no les había dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los hice caminar por el desierto durante 40 años sin que se les gastara la ropa que llevaban puesta ni las sandalias que tenían en los pies. No fue pan lo que comieron, ni vino u otro licor lo que bebieron, para que ustedes supieran que yo soy el Señor su Dios. Al llegar a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, nos salieron al encuentro para combatir, pero nosotros los derrotamos. Así conquistamos sus territorios y se los dimos en herencia a las tribus de Rubén y de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. Por eso, observen fielmente las cláusulas de esta alianza y pónganlas en práctica para prosperar en todas sus empresas. Hoy todos ustedes han comparecido ante el Señor su Dios, los jefes con sus tribus, sus ancianos y sus escribas, todos los hombres de Israel con sus mujeres y sus hijos, y también los extranjeros que se han incorporado a sus campamentos, desde el leñador hasta el aguatero. Todos están aquí para entrar en la alianza del Señor tu Dios, esa alianza corroborada con una imprecación que el Señor tu Dios hoy hace contigo, a fin de convertirte en su pueblo y ser tu Dios, como te lo ha prometido y como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta alianza corroborada con una imprecación no la hago solo con ustedes, la hago con aquel que hoy está aquí con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con aquel que no está. Bueno, el versículo 69 del capítulo 28, que les decía recién, con lo que empezamos la lectura, es una típica introducción. Y lo que sigue, o sea, el versículo 1 del 29, es un resumen de la alianza de Moab, pero presentada como una nueva edición de la alianza del Horeb, la del Sinaí, la original, digamos, la de Moisés. En el versículo 2, la nueva alianza de todo Israel comienza con el relato de la obra de Dios por su pueblo, un elemento esencial de la realización de la alianza, ¿no?
¿Cuál es el tema? Lo que ustedes vieron pero no habían entendido. Representa un resumen de lo que ya se había presentado en los capítulos 2, 3 y 4 del libro del Deuteronomio. En el versículo 3 vieron que el entendimiento o la falta de entendimiento se atribuyen a Yahvé, ¿sí? Como también va a aparecer en el libro de Isaías, etc. Como que de él depende todo, aún el despertar, ¿no? O la iluminación, por decirlo de alguna manera. En el versículo 5, bueno, la presencia salvadora de Dios pudo ser conocida por el alimento milagroso que recibieron. Está haciendo referencia obvia al maná. Y fíjense que ya no habla Moisés, sino Yahvé. O sea, su automanifestación es el centro de la liturgia de la alianza, ¿no? Claramente. En los versículos 6 al 7 son una recapitulación de esto que les decía, de estos primeros capítulos del libro del Deuteronomio, ¿no? Especialmente los capítulos 2 y 3. En el versículo 9 el lenguaje es claramente litúrgico, todo el pueblo está convocado para el momento de la renovación de la alianza. Estamos como siempre en el marco de una gran liturgia. En el versículo 11 dice, todos están aquí para entrar en la alianza. A ver, dado el contexto, que es una renovación de la alianza, no podría estar refiriéndose solo a los israelitas. Por lo tanto, es probable que se trate de una realización, además de renovación, de la alianza en la que otros fueron incorporados a Israel. Lo mismo que va a pasar en el famoso capítulo 24 del libro de Josué, en la famosa alianza de Siquem, ¿sí? Donde se incorporan otros al pueblo de Israel y por eso hay que aceptar a Yahvé como Dios, y no tanto renovar la alianza. La alianza es confirmada como siempre con un juramento, ¿no? En el versículo 12 tenemos la formulación típica de la alianza, ¿no? A fin de convertirte en su pueblo y ser tu Dios, la que siempre aparece en los profetas. Y en el versículo 14 dice, con aquel que no está. Es raro esto. Puede ser que se refiera a los descendientes de los que sí están, o tal vez podría ser también a las tribus que no estaban físicamente presentes en esta ceremonia concreta. No sabemos. Dice eso, punto. No más. Retomamos capítulo 29. Ahora vamos a leer del versículo 15 al versículo 28. Ustedes saben muy bien que nosotros estuvimos en Egipto y que luego pasamos por varias otras naciones. Allí vieron los ídolos abominables y los fetiches que ellas tienen y que no son más que madera y piedra, plata y oro. Que no haya entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Que no haya entre ustedes una raíz que produzca hierbas venenosas o ajenjo. Porque si alguien, al oír los términos de esta imprecación, se congratula diciendo, todo me irá bien aunque persista en mi obstinación, ya que el terreno regado no tiene más sed, el Señor no lo perdonará. Al contrario, la ira y los celos del Señor se encenderán contra ese hombre hasta que cada una de las sanciones enumeradas en este libro caigan sobre él y el Señor borre su nombre de la tierra. El Señor lo apartará para su desgracia de todas las tribus de Israel conforme a las sanciones de la alianza consignadas en el libro de esta ley. Y las generaciones futuras, los niños que nacerán después de ustedes y los extranjeros que vendrán de tierras lejanas, verán las calamidades y las enfermedades que el Señor habrá infligido a ese país. Y al ver todo su suelo devastado por el azufre y la sal, donde no se siembra ni crece nada, ni brota ninguna hierba, como sucedió en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, de Admá y Seboim, a las que el Señor destruyó en su ira y su furor, todas las naciones preguntarán, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? ¿De dónde procede este enojo tan tremendo? Y las mismas naciones responderán,
porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Fueron a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Por eso el Señor se irritó contra este país y atrajo sobre él todas las maldiciones consignadas en este libro. El Señor los arrancó de su suelo con enojo, furia y gran indignación y los deportó a otra tierra, como sucede todavía hoy. Las cosas ocultas conciernen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que practiquemos siempre todas las palabras de esta ley. Bueno, esta exhortación fue escrita desde el punto de vista de la comunidad de los exiliados. Esto queda clarísimo en el versículo 27, ¿no? Es parecida a la que encontramos en el capítulo 40 del profeta Isaías. En el capítulo 40 es donde arranca el llamado segundo Isaías, el que se llama el libro de la consolación de Israel, que justamente se escribe un año antes del retorno a la tierra, ¿no? Cuando ya se sabe que Ciro, el rey persa, habiendo derrotado a Babilonia, ya tenía la perspectiva de dejar volver a los israelitas a su tierra, ¿no? En los versículos 21 y 23, esta fórmula de pregunta y respuesta es uno de los rasgos del estilo deuteronomista y también un modo de darle al texto una perspectiva histórica, fundamentalmente, ¿no? En el esquema mental del Deuteronomio era natural que la infidelidad llevara a la infertilidad de la tierra. Acuérdense cuando hablábamos de que las bendiciones estaban ligadas al tema de la fertilidad de la tierra. Lo mismo va a aparecer, por ejemplo, en el profeta Oseas. La mención de estas dos ciudades, Admá y Seboyim, son el equivalente eloísta de Sodoma y Gomorra. No es que estemos hablando de otras ciudades que hayan sido destruidas, ¿no? Se refieren a las mismas Sodoma y Gomorra. En el versículo 25, curiosamente, Yahvé está presentado como distribuyendo los dioses a las demás naciones. Una cosa muy curiosa que aparece ahí en el versículo 25. El versículo 27 dice, como sucede todavía hoy, esto que decíamos recién. Este versículo indica claramente que su redacción corresponde al tiempo del destierro. Y en el versículo 28, bueno, el texto masorético, el texto hebreo, expresa una idea muy elevada de la absoluta libertad de Dios en cuanto al tema de su autorrevelación, ¿no? En cuanto a lo que da a conocer de sí mismo, de su voluntad, etc. Entramos ahora en el capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al 20. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si las meditas en tu corazón en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado, si te conviertes al Señor tu Dios y tus hijos le obedecen con todo su corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres, y tú también la poseerás, y hará que seas más feliz y numeroso que tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Y Él hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido. Entonces tú escucharás de nuevo la voz del Señor y pondrás en práctica todos sus mandamientos, tal como hoy te los prescribo. El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la practiques. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a donde ahora vas a entrar a tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lindísimo texto. A ver, vamos a analizarlo despacito porque es una maravilla. Bueno, el carácter cultual de este sermón aparece con claridad, especialmente por la reiteración de la palabra hoy. ¿Vieron? Versículo 2, 8, 11, 15, 16, 18, 19. Por todos lados aparece el hoy litúrgico, ¿no? El tiempo de Dios, el kairos. Y también por la experiencia de la cercanía de Dios en su palabra, los increíbles versículos que van del 11 al 14, ahora vamos a decir algo de eso, y por el énfasis puesto en el llamado a la conversión, ¿no? Tema típicamente profético. Además, como dijimos antes, es probable que capítulo 29, desde el versículo 16 hasta el capítulo 30, versículo 20, esto que estamos leyendo, sea un texto que provenga del destierro, al igual que el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, que el sermón sobre la alianza del libro del Levítico en el capítulo 26, ¿sí? Y que además haya sido influido por la promesa de una nueva alianza, de ese texto famoso que también leímos nosotros en su momento, de Jeremías 31:31, donde se refiere a la nueva alianza en la figura de una ley escrita en el corazón y no ya sobre piedra, ¿sí? Versículo 1 dice, si las meditas en tu corazón. Bueno, este era el primer paso en el camino hacia la restauración de Israel. Ver en la catástrofe del fracaso y del destierro, por un lado, el cumplimiento de los oráculos proféticos de juicio y por otro, el resultado de la infidelidad a la alianza por parte del pueblo. Esto es lo que tenía que ver, esto es lo que tenían que reconocer, ¿no? En los versículos 2 y 3 se subraya el tema del retorno del exilio, o sea, lo contrario, que sería entonces el resultado de la conversión. Las dos caras. Bueno, por eso dice, cambiará tu suerte. Es la contracara de la cautividad, es decir, la restauración de la prosperidad. Esto pudo representarse seguramente en la fiesta de la renovación de la alianza. Es un tema que vuelve a aparecer mucho en los salmos, por ejemplo en el Salmo 53, en el Salmo 85, en el Salmo 126, también aparece en el profeta Jeremías en el capítulo 29, también aparece al final del profeta Amós, en el capítulo 9. Amós es un profeta de juicio, digamos, baja línea y baja caña durante todo el texto,
pero hay una perspectiva de salvación al final del profeta Amós en el capítulo 9. Lo mismo vamos a encontrar también en el profeta Oseas en el capítulo 6. En el versículo 6 aparece esta imagen lindísima de circuncidará tu corazón. Bueno, acuérdense, ya la habíamos visto esto en el capítulo 10, versículo 16, ya habíamos hablado de esta imagen. Esta manera de hablar subraya la necesidad justamente de una nueva alianza escrita en el corazón, esto que decíamos recién, ¿no? Una verdadera interiorización de toda la antigua tradición de la alianza, como en ese texto que acabo de citar de Jeremías 31, ¿no? Ojo, también en Éxodo 36, 26, 32 habla también de una nueva alianza en la tierra, no solamente en los profetas. Los versículos 11, 14 que les decía son un exponente del nivel de oratoria del libro del Deuteronomio. El texto está escrito por un lado con mucha fuerza, pero además con una cadencia rítmica, con un equilibrio perfecto de estructura. Eso en cuanto a la forma, ¿no? En cuanto al contenido, demuestra además un proceso muy profundo de conceptualización. Miren los conceptos, ¿no? Palabra, ley, mandamiento, herencia. Son todos conceptos que van a llevar directamente a la reflexión sobre la Torá que vamos a encontrar en los escritos sapienciales, ¿no? Especialmente en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, en el libro del Eclesiástico, capítulo 24. Ya en el Deuteronomio aparece el comienzo de una conceptualización de la revelación de Dios como manifestación libre y soberana de su propia acción, salvadora, y con un fuerte énfasis en la meditación de la experiencia. Por eso tanto el tema del recuerdo. Esto también va a ser uno de los puntos de arranque fundamentales de toda la literatura sapiencial, que se va a desarrollar especialmente en el periodo post-exílico, ¿no? Tanto en el periodo persa como en el periodo griego también. El versículo 15 es un pasaje paralelo a Deuteronomio 11:26. La liturgia de renovación de la alianza pone a la comunidad de los israelitas frente a la necesidad de comprometerse en la toma de una decisión en lo que va toda su existencia, en lo que queda involucrada toda su existencia. La vida de la que se está hablando acá es la plenitud de vida en la tierra prometida, obviamente, ¿no? O por lo menos esto es lo que se quiere dar a entender. En los versículos 19-20, hoy tomo como testigos al cielo y a la tierra. Este pasaje conduce a la testificación de la alianza, que la vamos a encontrar enseguida en el capítulo 31, que vamos a empezar ahora. Entramos en el capítulo 31, vamos a leer los versículos 1 al 15. Moisés fue a decir estas palabras a todo Israel: ya tengo 120 años, en adelante no podré ejercer ninguna actividad. Además el Señor me dijo: tú no pasarás el Jordán. El Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti. Él eliminará de tu presencia a todas esas naciones y tú las desposeerás de sus dominios. Será Josué el que cruzará al frente de ti, como el Señor lo ha ordenado. El Señor tratará a esas naciones como trató a Sihón y a Og, los reyes amorreos, y a sus países cuando los destruyó por completo. Él las pondrá en tus manos, y entonces ustedes deberán comportarse con ellas conforme a la orden que les di. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni tiemblen ante ellas, porque el Señor tu Dios te acompaña y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará, porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. El Señor irá delante de ti.
Él estará contigo y no te abandonará ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes. Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes levitas, los encargados de transportar el arca de la alianza del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Después les dio las siguientes instrucciones. Cada 7 años, en el tiempo fijado para el año de la remisión, durante la fiesta de las chozas, cuando todo Israel se presente delante del Señor en el lugar que Él haya elegido, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y también a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que la oigan y así aprendan a temer al Señor su Dios y a practicar cuidadosamente todas las palabras de esta ley. También deberán oírla sus hijos, los que todavía no la conocen, para que aprendan a temer al Señor mientras ustedes vivan en la tierra que van a poseer después de cruzar el Jordán. Entonces el Señor dijo a Moisés: ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense en la carpa del encuentro para que les dé mis instrucciones. Moisés y Josué se presentaron y el Señor se apareció en la carpa en una columna de nube, la cual se detuvo a la entrada de la carpa. Los capítulos 31 al 34, o sea, hasta el final del libro del Deuteronomio, son considerados por muchos como una serie de apéndices a lo que sería el libro de la Alianza. Este capítulo, el 31, contiene varios elementos superpuestos. En general, aquí podemos distinguir como 3 temas que están como mezclados. Por un lado, la puesta por escrito de la ley, la entrega que se va a hacer de esta a los levitas y la orden de leerla en el marco de la fiesta de la renovación de la alianza para que sea un testimonio contra el pueblo infiel, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que corresponde a los versículos que van del 9 al 13, y, aunque no lo leímos todavía, y del 24 al 27. Por otro lado, está el tema de la sucesión de Josué, que es lo que corresponde a los versículos 1 al 8, del 14 al 15 y más adelante, que tampoco lo leímos todavía, el versículo 23. Y finalmente, el cántico como testimonio contra el pueblo, que es lo que va, de esto no leímos nada todavía, lo que va del versículo 16 al 22 y del versículo 28 al 30. ¿Sí? Estos son como los 3 temas que están mezclados en este capítulo 31. Este es seguramente el orden de la formación literaria del capítulo, o sea, ¿cuál sería el orden redaccional? La sucesión de Josué, representa el primer eslabón en la historia deuteronomista, y la introducción al cántico evidentemente fue añadida como paralelo de la ley cuando el cántico ya estaba incorporado al libro, fue añadida después. Esto sigue dando cuenta de esto que venimos diciendo siempre, del largo y complejo proceso de redacción que tuvo el libro del Deuteronomio. Yendo al texto que acabamos de leer ahora, ¿no? En el versículo 2 vieron que aparece el tema de la edad de Moisés, que representa justo 3 generaciones, y está de acuerdo con el cómputo esquemático de la tradición sacerdotal que dice que al comienzo del Éxodo tenía 80 años. ¿Se acuerdan en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 7? El tema de que Moisés no puede entrar en la tierra y el de la sucesión carismática de Josué juegan un papel importante al principio de la historia deuteronomista. ¿Sí? Ya lo vimos esto en varios lugares del libro del Deuteronomio, también lo habíamos visto en el libro de los Números y lo veremos, por supuesto, mucho más importante en el libro de Josué, ¿no? En el versículo 3 dice: el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti. La idea fundamental del relato deuteronomista sobre la conquista
es que la presencia victoriosa de Yahvé, que está simbolizada, acuérdense, siempre en el arca, constituye el motivo del éxito. Esto que decíamos antes de la crisis que representó el destierro, ¿no? Acá el que gana la batalla es Yahvé, no es el pueblo, concretamente. De ese modo, la derrota de los 5 reyes cananeos es considerada como paralelo de la derrota de los 2 reyes vencidos al este del Jordán, ¿se acuerdan, no? Estos que se mencionan también en el versículo 3. Los versículos 10 al 13, aquí se está estableciendo una lectura pública de la ley y una renovación de la alianza, tengan en cuenta, ¿no? De la alianza total de la anfictionía, ¿no? De todas las tribus, con ocasión de la fiesta de las tiendas, dice explícitamente. ¿Se acuerdan? Esta fiesta que se celebraba entre septiembre y octubre, y además cada 7 años, es decir, todos los años sabáticos. En otros lugares también se mencionan estas fiestas de renovación de la alianza. La vamos a encontrar en el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8 del libro de Nehemías también, pero sin aludir a este intervalo de 7 años. No se dice nada de esto. Finalmente, en el versículo 14, la presentación de Josué en la tienda iría mejor, sería más coherente que estuviera antes del versículo 1 al 8, que es la otra parte donde se habla de la sucesión de Josué. Esta acción tenemos que leerla en relación con el pasaje de, acuérdense, del libro de los Números, capítulo 11, donde se narra la elección y ordenación carismática de los 70 ancianos, ¿se acuerdan? Donde incluso Josué era uno de ellos, ¿sí? Bueno, de hecho, había 2 tradiciones sobre la sucesión de Josué. La que corresponde a la tradición eloísta, que subraya más el aspecto carismático, y la de la tradición sacerdotal, en la que desempeña un papel importante la presencia del sacerdote Eleazar, que es la que corresponde al libro de los Números, capítulo 27, 18 al 22.